aceptable y en el momento oportuno para el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico, garantizando la protección contra la contaminación y los desastres relacionados con el agua y para la conservación de los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política. El Ministerio de Ambiente está comprometido con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 6 y 15, garantizando la gestión sostenible de nuestros recursos hídricos y nuestros bosques en las cuencas hidrográficas de Panamá. Con nuestras acciones, proponemos prevenir, mitigar y revertir la degradación de las tierras, fortaleciendo la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y protección de los bosques para las presentes y futuras generaciones. El Ministerio de Ambiente junto al Centro de Estudios para el Desarrollo Social desarrollan el proyecto para el fortalecimiento de las capacidades humanas en el manejo sostenible de las cuencas hidrográficas. Este proyecto beneficiará a 85 personas en 7 cuencas hidrográficas del país como estrategia para la gestión, conservación, monitoreo, protección, mitigación de la degradación de tierras y sequías, con el objetivo de crear capacidades y fortalecer a los miembros de los comités de cuencas en el Arco Seco y los grupos de jóvenes líderes ambientales en la región. Buenos días a todos. Bienvenidos a este segundo día de capacitación, Geografía y Navegación GPS, nuestro módulo 2, esta vez orientado a tecnologías de la información. Nuevamente les doy la cordialmente bienvenida y vamos a darle el pase al licenciado Milton Martínez, nuestro coordinador programático del proyecto. Bienvenidos a todos nuevamente. Buenos días, estimados colegas. Bueno, aquí estamos saboreando una tacita de café que trajimos de Santa Fe. Café Tute. Excelente café, lo estamos degustando. Eso es parte del trabajo que se hace en la Cooperativa Esperanza de los Campesinos y realmente fue muy grato estar por allá, por esas tierras. La secuencia de lo que vimos ayer y hoy tiene una relación de liberación. Vamos a procurar en el día de hoy establecer una deliberación sobre conceptos que vimos ayer, de manera tal de que este tema de cuencas requiere ahora más que nunca enfoques multidisciplinarios, y las cuencas, los comités de cuencas tienen dentro de sus miembros servidores públicos y sector de sociedad civil que procedemos de distintas formaciones, experiencias, pero lo que nos une es compartir los territorios de las cuencas, de las subcuencas y las microcuencas. Entonces yo creo que en términos de conceptos, estamos trabajando herramientas tecnológicas, pero esas herramientas tecnológicas deben tener un asidero territorial en la cuenca, la subcuenca y las microcuencas. Entonces la idea es que el módulo desde el inicio vaya estableciendo esos nexos, que no se van a agotar la deliberación sobre los conceptos y los enfoques, la integralidad, el enfoque multidisciplinario en este módulo, sino que lo vamos a seguir desarrollando
con mayor profundidad, con mayores deliberaciones en el camino, para que todos podamos aportar la experiencia y enriquecer el pensum. Cuando terminemos en junio, podamos decir que hemos deliberado sobre distintos ángulos del enfoque de gestión de cuenca en este siglo XXI. Agradecemos a todos los que estuvieron ayer, le damos la bienvenida a los 20, que creo que son un poco más de 20, los que estamos hoy, y de nuevo, con toda libertad, con toda espontaneidad, cuando tengan alguna pregunta, algún comentario, alguna referencia de experiencia, siempre serán bienvenidas. Le cedemos entonces la palabra al especialista Freddy González para que desarrollemos la segunda parte del módulo virtual, preparándonos para la otra semana, que es la fase presencial. Buenos días y comenzamos, Freddy, adelante. Sí. Muy buen día a todos, espero que se encuentren con salud. Procederemos a hoy en nuestra segunda fase correspondiente al módulo de Geografía y Navegación. Como bien lo vimos ayer, el aspecto compartido que tenemos que tener de información, es decir, el entender qué es una cuenca, cómo nos vamos a manejar, sobre cómo es la dinámica del conocimiento, pues como bien decían mis instructores cuando estuve en el CAT hace más de una década, el cuencólogo debe ser una persona multidisciplinaria, interdisciplinaria y estar listo para ser transdisciplinario. En ese concepto, vamos a dar un breve repaso de lo que son los tipos de cuencas, el concepto de cuencas. Muy asociados, muy vinculados entre sí. Está primeramente el concepto de cuenca hidrográfica, que está ampliamente definido por la ley del Ministerio de Ambiente, que hace referencia a una superficie, a un área donde existen elementos bióticos, abióticos y el factor humano, por decirlo así, la antropogénesis, donde están en función de los cursos de aguas que se delimitan por la topografía. El concepto de la cuenca hidrológica va más allá de la hidrográfica, porque la hidrológica considera el balance de aguas, balance hídrico, que para ello incluye no solamente tener en cuenta el recurso de las aguas superficiales, también los acuíferos, cómo es el balance de esta dinámica, la compensación, las pérdidas de agua. Este es el concepto de cuencas hídricas, que va un poco más vinculada a parte geológica. Pues existen cuencas que por su propia naturaleza geológica, las aguas no escurren hacia el río principal, sino se va percolando fuera de las cuencas. El concepto de cuencas sedimentarias, que se da mucho más en la área de geología, para los que nos gusta el estudio de la evolución del planeta, cómo fue surgiendo las grandes cuencas sedimentarias. Por ejemplo, aquí tenemos como laboratorio parte del Chagres, tenemos el lago Bayano, las cuencas del Darién y la misma cuenca del río Santa María, que son laboratorios en la parte geológica de lo que es las cuencas sedimentarias, es decir, cómo surgió la génesis de las cuencas, las tectónicas, para dar conformación a esta gran olla de rocas, de formaciones rocosas, para poder llegar a lo que es hoy en día la conformación del relieve. Y la última, que es un tema más novedoso, que hemos comenzado a manejar en Panamá en las últimas décadas, que es el concepto de cuencas sanitarias. Esta está más orientada a lo que es el manejo de las descargas, cómo hacer las conectividades de las descargas. Y aquí el concepto de río es más manejado por las conectividades
por la recolectora, la tubería colectoras. El concepto de afluentes está más manejado o tributarios por el concepto de intradomiciliarios, los aportes que hacen de las diferentes aguas servidas para poder llevarlo no a un punto de desembocadura, sino a una planta de tratamiento de aguas residuales. Es toda una dinámica que ha ocurrido en esto, que Panamá en las últimas décadas se ha orientado mucho más a esto, en la parte de cuencas sanitarias, ahora con estos planes de alcantarillado, mejoramiento y modernización que hemos tenido. Y bueno, tenemos esos son los frentes. Aquí brevemente vemos la definición de cuenca hidrográfica nuevamente establecida en el artículo 2. Como vimos, es características físicas, biológicas y geográficas debidamente delimitadas, donde interactúa el ser humano, el cual tanto las aguas superficiales y subterráneas fluyen naturalmente y esta es delimitada por las líneas de la cota máxima o la topografía. Esta es la definición que nosotros manejamos de cuenca hidrográfica. Pues la quise extraer aquí a ustedes para que la asociaran junto con otros conceptos de cuenca, para estar claro y podamos entre todos ir asociando diferente, porque los otros conceptos de cuencas tienen también escenario en este mismo escenario de cuenca hidrográfica que manejamos. Es decir, con los planes de modernización de los alcantarillados que están ocurriendo en algunos entornos urbanos, han creado pequeñas cuencas sanitarias que a su vez están dentro de nuestras cuencas hidrográficas y no necesariamente están subordinadas bajo la misma estructura geográfica, sino simplemente tienen conformaciones diferentes, y como venimos de múltiples instituciones, ya pasamos de ser de multidisciplinario a interdisciplinario, y cuidado que nos estamos orientando ya a ser transdisciplinarios. Aquí, como le digo brevemente, para explicar la parte de las cuencas sedimentarias, por decirlo así, la cuenca sedimentaria es la parte de relieve, como es esa gran olla que ven. La parte hidrográfica habla de ese escenario donde interactúan estos factores abióticos y bióticos con el ser humano, y donde es que surge la antropogénesis, es decir, el ser humano como el ser viviente que puede crear los paisajes, puede modificarlos, puede generarlos, puede regenerarlos o lamentablemente puede destruirlos. Al mismo tiempo, al tener la parte de las aguas subterráneas y tener todo este sistema integral, podemos hablar también de el concepto de las cuencas hidrológicas. Por eso es muy importante manejar todo este aspecto. Es una parte que quiero añadir, que para poder definir una cuenca hidrológica como tal, debe hacerse mínimo con estudios estadísticos, fuentes de datos, que para ello se pide que sea mayor de 20 años. ¿Por qué se pide mayor a 20 años? Pues simplemente para poder tener ciclos íntegros del comportamiento del régimen de lluvias. Y cuando es mayor a 20 años nos permiten definir más condiciones climáticas. Ahora procederemos a hacer una breve reflexión, una ligera dinámica, para lo cual le pediré a Milton, por favor, que retome nuevamente la palabra para que nos pueda orientar. Gracias, Freddy. Lo que viene a continuación es un trabajo de intercambio, ¿verdad? Y ayer con Freddy platicábamos el tema de lo multidisciplinario que requiere el tema de la gestión integral del recurso hídrico en las cuencas del arco seco y en general en todas las cuencas. Entonces, los abordajes son múltiples, ¿no? Siempre sobre el territorio que define
hidrológicamente y la parte socioeconómica de población y de recursos naturales del concepto de cuenca, subcuenca y microcuenca. Y como es un tema que debemos ir avanzando en puntos de encuentro y de poder homologar estos conceptos, vamos a desarrollar un trabajo con 4 grupos. Los grupos se van a establecer de forma aleatoria. Utilizando la herramienta Zoom, Kiria nos va a apoyar en la integración de esos 4 grupos de forma aleatoria. Vamos a dar 15 minutos para que las preguntas que fueron formuladas puedan ser deliberadas. Dentro de esos 15 minutos, cada grupo tendrá que trabajar en equipo. Puede nombrar un coordinador para que establezca la dinámica de intervenciones de todos, y habrá un relator que tendrá entonces la tarea, la responsabilidad de presentarnos de manera oral en el momento en que hagamos la plenaria y regresemos una vez más a la plenaria, nos resuma en 4 o 5 o menos ideas, fuerzas, los aspectos más relevantes que se dieron en la deliberación del grupo. 15 minutos, son las 9:30. Vamos a decir, vamos a dar 5 minutos más, vamos a las 9:50, a las 9:50, para que haya un tiempo de acoplarse los equipos aleatorios que vamos a conformar. Somos 21, así que algún grupo quedará con un integrante adicional, y los que se vayan incorporando, que no han ingresado a la sala, acá nosotros los vamos a ir incorporando en los grupos ya existentes. Cualquier cosa, cualquier pregunta, aclaración, tanto Freddy como yo estaremos recorriendo virtualmente los grupos, y si algún grupo requiere alguna explicación, algún detalle adicional, Freddy estará anuente a responder esos comentarios o esas ideas que surjan. Simplemente esta va a ser la metodología de aquí en adelante, para que en la parte virtual podamos propiciar mayormente el intercambio de opiniones e ir enriqueciendo el proyecto de desarrollo de capacidades para la gestión de cuencas en el arco seco. Bueno, no sé si en este momento daríamos unos 2 minutos para alguna pregunta que nos quieran hacer sobre la metodología. Está abierta la sala. Adelante. Vamos a dar 2 minutos para, si en 2 minutos no aparece ninguna pregunta, ningún comentario, pues Kiria va a proceder a armar los equipos. Esperamos comentarios. ¿Alguien que alce la mano? Bien. Significa que las orientaciones están claras, entonces procedemos. Después de los que regresemos acá a las 9:50, en ese momento vemos cómo está la situación de los equipos, y de ahí comenzamos a dar un receso. Pero primero regresamos a la sala a las 9:50 para ver cómo están los grupos, y después de eso, que nos alineamos, damos 10 minutos para iniciar la plenaria a las 10. Esas son las orientaciones. ¿Estamos entonces? Bueno, adelante Kiria con la distribución de los equipos y avanzamos. Están ingresando nuevos compañeros, eso nosotros nos encargamos de Bueno, estamos de nuevo en la sala. Estamos todos, ¿verdad? ¿Me copian?
Parte claro, compañero. Gracias. Bueno, en esta modalidad virtual, el asunto de los tiempos hay que manejarlos con flexibilidad. En este campo de podemos llamarle la alfabetización de la virtualidad. Estamos en ese proceso que la pandemia nos ha hecho acelerar este tema de la virtualidad, cosa que quizás no todos estamos preparados para encararlo. Sin embargo, la pandemia en un año ya que llevamos nos ha obligado a todo el planeta a usar la herramienta. Todavía persisten algunas brechas digitales significativas, ¿no? Nosotros lo estamos viviendo con los chicos de Olá, especialmente es una región es uno de los distritos de extrema pobreza en el país, y ahí la conectividad es limitada, ¿no? De manera que esa es parte de la realidad de la que debemos partir. Y nosotros, en la reflexión que podemos hacer en este momento, es que decidimos dejar correr el tiempo para que pudiéramos, en la medida de las posibilidades, alinearnos todos en la deliberación. Escuchamos algunos grupos y me parece que ha sido muy productiva la deliberación, sin decir que se ha concluido. Es un tema de un amplio debate, no solo en el país, sino en la región y en el mundo, el tema de la gestión del recurso hídrico utilizando la cuenca como una unidad de manejo y de trabajo multidisciplinario. Dicho esto, nosotros en esta nueva dimensión de espacial y temporal debemos analizar, antes de entrar en el contenido. No sé si Kiria nos puede dar algunas... Bueno, regresamos por el mismo canal. Tuvimos una interrupción por el tema de internet. Bueno, recuperamos el hilo. Estábamos tratando dentro de lo que podemos llamar la continua alfabetización digital en esta virtualidad. Cosas como la interrupción de hace unos minutos. Entonces, como la parte digital la vamos a mantener hasta el final del proyecto, vamos a ir puliendo, afinando la manera en que vamos a seguir manejando las herramientas del Zoom. De manera que en este módulo, quisiera que Kiria diera así una explicación breve de cómo manejamos o debemos manejar la separación cuando se hace la división de los equipos, y el tema de las preguntas, que creo que fue el punto en donde no todos pudieron tener las preguntas de forma inmediata y hubo que mandarla por WhatsApp. Adelante, Kiria, con esa explicación. No sé si me permite relanzar la votación para que aquellas personas que no pudieron votar pues puedan hacerlo en estos momentos. Lo que les explicaba es que a la hora de
que yo inicio la votación y los envío a salas, a muchos se les desaparece dicha votación. Entonces, viene siendo o hacemos votación o enviamos a sala. Para las próximas reuniones, pues vamos a tratar de pues, manejar este asunto. De repente podemos anotar como algunos hicieron o tomaron captura de las preguntas en el momento o anotarlas y ir deliberando para luego entonces relanzar la votación como lo voy a hacer en estos momentos. Bueno, dentro de la flexibilidad del tiempo, ya son las 10:24. Vamos a desarrollar entonces la dinámica de presentación de los resultados de la deliberación. Esta deliberación se va a complementar luego con una presentación que va a hacer Freddy del análisis de las votaciones que cada grupo pudo hacer en la respuesta a las preguntas de forma digital. Entonces ahora quisiéramos pedirle al grupo número 4 que el relator o el moderador, como lo hayan designado, nos presente los resultados de la deliberación. Resto de la agenda. Lo que sí quisiéramos sugerir es que en el chat puedan ir escribiendo ante la presentación de cada grupo las preguntas para estar en sintonía y aprovechar la plenaria. Entonces, el grupo 4, por favor, que el relator de ese grupo presente los resultados. ¿Quiénes conformaban cada grupo? Es que no, por lo menos el mío no sé qué grupo estaba. Bueno, en este momento lo que interesa es el relator. O sea, en cada grupo, de los 3 que hubo, Buenas, ¿me escuchan? Se le escucha, compañero. Se hizo algo de eco, pero ya se le escucha. Ahora sí se me escucha claro. Dispense un poquito las dificultades técnicas. Como bien saben, con estos proveedores de internet trabajan por circuitos. Ellos, donde estamos los datos son transferidos a un circuito. Dentro de este circuito es transferido de manera satelital, y si ellos en un momento dentro del circuito hay algún bajón debido por problemas de intervención humana incluso, o de problemas de conectividad con los satélites, o igualmente dificultades debido a aspectos como tormentas solares y demás que afectan los sistemas de telecomunicación, ese aspecto igualmente nos limitan a nosotros de la conectividad. Estos son aspectos que tenemos que adaptar, parte de esta nueva era tecnológica, como bien decía los nuevos eruditos de la educación. Este proceso de pandemia nos ha hecho a todos a ser más funcionales y dejar un poco el aspecto el analfabetismo tecnológico, como dicen, y poder buscar esa resiliencia. Bueno, retomando un poquito de esto, vamos a comenzar a hacer la dinámica de la plenaria con los grupos.
Primeramente, sé que hay 3 representantes. ¿Quiénes son? Si se quieren, algún voluntario de alguno de los grupos. Buenas, Buenas, José. pido la palabra. Me ofrezco como voluntario del grupo en el que estábamos. Estaba la compañera Marlenis, el compañero Alexis de la Cruz, la compañera Karina Rivera y el compañero Jaramillo. Disculpen un momentito. Sí. Ya, disculpen, es que estoy acá en la oficina y hay unos usuarios también. Les decía que estaba el compañero Joel Jaramillo y ¿quién más? La compañera, ahí se me escapa el nombre de la otra compañera que estaba en el grupo. Pero bueno, para ir a las preguntas que resolvíamos, ¿qué delimita a una cuenca hidrográfica? Bueno, llegamos al concepto, al consenso pues, de que es delimitada por el parteaguas que dividen a los ríos, que vierten sus aguas en una zona de drenaje. La segunda pregunta, ¿cómo se definen y se delimitan las subcuencas y microcuencas? Llegamos a la conclusión que de la misma manera, sin embargo, sería con los parteaguas dentro de la cuenca. Y para la tercera pregunta, ¿cómo se delimitan la parte alta, media y baja de la cuenca? Bueno, existen varias metodologías. Algunas metodologías se basan más que todo en la altura respecto al nivel del mar. Otras mediante estudios que se hacen de la zona, tomando en cuenta el uso de suelo y la cantidad de personas que viven en ella. Y como la tercera pregunta, ¿qué tipo de cuenca hidrográfica en la que trabajamos? Hablamos de que es una cuenca hidrológica, una cuenca hidrográfica, perdón, y sería del tipo dendrítica. Entonces eso fue más que todo el consenso que llegamos en el grupo. Muy bien, muchas gracias. El siguiente grupo. Buenos días. Sí, buenos días. Indira Montezuma. Bueno, no sé qué grupo éramos nosotros. Estábamos después acá discutiendo qué grupo éramos, pero bueno. Y no recuerdo bien, disculpen, pero no recuerdo bien los nombres de los integrantes del grupo. Sé que estaba la ingeniera Noelia Medina, Jaime Pimentel, y habían otros ahí. Pero no apunté los nombres, me disculpan. Bueno, nosotros consensuamos en la primera pregunta que nos pregunta qué delimita la cuenca hidrográfica. Lo delimita la divisoria de agua por medio de la cota máxima y por medio por límites establecidos para fines hidrológicos e hidráulicos. En la pregunta número 2, ¿cómo se define y delimitan las cuencas y microcuencas hidrográficas? Nosotros consideramos que por la cota máxima o divisoria de agua para cada curso de agua, por medio de un estudio hidrológico, geomorfológico y por medio de un recorrido de campo. En la pregunta 3, ¿cómo se delimita la parte alta, media y baja de la cuenca hidrográfica? Que por medio del estudio hidrológico, geomorfológico y por medio de recorrido de campo. Y en la 4, ¿en qué tipo de cuenca nosotros trabajamos? Consideramos pues que en la cuenca hidrográfica. Pero también consideramos pues que podría haber sido una opción múltiple porque también estamos dentro de una cuenca hidrológica. Ya esa era nuestra respuesta. Gracias. Muchas gracias. El siguiente grupo. Bueno, imagino que soy yo, Edgardo Griffith, y estaba con 3 compañeros más, a los cuales, pues, no recuerdo bien su nombre. Qué pena. Pero bueno, las preguntas, y por cierto, pues, me disculpo porque entré tarde a la sesión. Estaba atendiendo algunos temas
educación en casa con mi hijo. Entonces, ¿qué delimita una cuenca hidrográfica? Pues está limitada por la línea divisoria de aguas, como se ha dicho antes, o por las cumbres de las montañas. Además de esa es su delimitación natural, pero también pues sabemos que existen límites de tipo políticos y que tienden a ser municipales, pero que esos límites también contribuyen a ser pues a conectar dos o más cuencas de acuerdo a sus vínculos culturales, económicos y demás. ¿Okay? ¿Cómo se define y delimita la subcuenca? Pues de la misma manera, por el mismo tipo, por la divisoria dentro de la cuenca como tal, pero pues que también es necesario hacer algunos estudios para ver, para determinar si esos ríos, riachuelos que pues confluyen a la cuenca principal pertenecen a la misma, y ya pues estudios más detallados determinarían si es de acuerdo al flujo subterráneo y demás, si es parte de la cuenca o no. ¿Cómo se delimita la parte alta, media y baja de la cuenca? Pues esta parte creo que tiene mucho que ver con los aspectos. En la parte alta tenemos aquí que pues está relacionado con la descarga y la precipitación, además de la evaporación, la precipitación directa al suelo y la que causa la escorrentía. Entonces, de acuerdo a diferentes tasas de evaporación, y es aquí en esta transición donde ocurre, la zona donde ocurre pues la infiltración de la parte alta a la parte media, y ahí es donde se da el flujo superficial y el flujo subsuperficial. Y pues la evaporación está directa desde el suelo. Y también ocurre la intercepción y la transpiración. La vegetación tiene mucho que ver en estos aspectos, tanto en la parte alta, media y baja. Y pues la parte baja ya viene a ser la zona de descarga del flujo superficial, y la evaporación ocurre directamente desde el océano. Y estas interacciones en cada una de las partes está íntimamente relacionada, y no significa que las partes, o sea, que la cuenca se debe tratar o manejar de manera separada. Es un sistema completo. Y pues, ¿en qué tipo de cuenca trabajamos? Trabajamos en una cuenca hidrológica. Es una cuenca que provee muchísimos servicios a todos los niveles, especialmente cuando estamos en la parte alta. Es una cuenca alargada y pues tiene un relieve variado. Es lo que tenemos. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pedir nuevamente al ingeniero José si nos puede retroalimentar, ahora que estamos el equipo completo acá de CEDES, para poder documentar sus aportes del grupo. Disculpe, me pide que repita de nuevo las respuestas de las preguntas. Sí, cómo no, ingeniero, eso mismo, para poder grabarlo y dejarlo constancia en el acta virtual que llevamos. ¿Cómo no? Déjeme aquí, busco donde tenía escritas las preguntas. Bueno, como les mencionaba, la primera pregunta: ¿qué delimita a una cuenca hidrográfica? Ahí llegamos a un consenso con los compañeros de que está delimitada por los parteaguas que dividen a los ríos que vierten sus aguas en una zona de drenaje. Como de esa misma manera, pues, cómo se definen y delimitan las subcuencas y microcuencas, de la misma manera, pues, tomando los parteaguas, sin embargo, dentro de la cuenca. Entonces, así mismo se va a ir dividiendo hasta llegar a los riachuelos, que serían ya la forma más pequeña de las cuencas hidrográficas, que serían las microcuencas. Como tercera pregunta: ¿cómo se delimita la parte alta, media y baja de la cuenca hidrográfica?
Bueno, más que todo tomando en cuenta las altitudes de dónde nace la cuenca y dónde desemboca. E igualmente se tienen que realizar otros estudios donde se verifica pues qué uso de suelo se le da a lo largo de la cuenca y qué tipo de actividades, qué zonas son urbanas, qué zonas son agrícolas, el uso de suelo particularmente. Y para la última pregunta, ¿en qué tipo de cuencas estamos trabajando? Bueno, hablábamos más que todo de que trabajamos en una cuenca hidrográfica, que sería del tipo dendrítica, por su forma, pues ya que es un río principal al cual los afluentes van alimentando hasta llegar a su desembocadura. Algo que se me pasó mencionar en antes fue de que en el caso de acá de la cuenca 126, sí es un tipo un poco diferente de cuenca hidrográfica, ya que son varias subcuencas que vierten sus aguas al Océano Pacífico, siendo más que todo como una zona hidrológica y no tienen la forma así como tal de una cuenca convencional. Entonces, más que todo era eso. Gracias. Muchas gracias. Le agradecemos mucho. Ahora, Sí, me parece que el procede. compañero Milton tuvo problemas de nuevo. Creo que se desconectó. Sí, tuvimos dificultades. Igual estamos, continuamos aquí. Vamos a tratar de seguir la dinámica de la presentación mientras ellos se reincorporan. Acá que tenemos problemas con el proveedor. Bueno, reiteradamente, como les estaba diciendo, la idea, el propósito de esta dinámica es como todos provenimos de diferentes instituciones donde veamos diferentes competencias, poder integrarnos de manera muy dinámica en esta gestión de la búsqueda del conocimiento. Como bien decía, las teorías educativas basadas tanto en Freire como Ausubel, Michael Caine, que habla del argumento interpretativo, el concepto de que nosotros, en la medida de que vamos haciendo nuestros procesos dialécticos y mayéuticos, vamos buscando el conocimiento en la interacción con otras profesiones, y el profesional de este siglo se va proyectando más un aspecto más transdisciplinario. Por ejemplo, aquí muchos vienen de diferentes áreas de formativas, algunos en el área agropecuaria, otras áreas humanísticas, otras áreas naturales, de las ciencias naturales, y al integrarnos todos podemos tener este consenso de poder establecer unas líneas claras concertando conceptos para poder tener el mismo lenguaje. ¿Por qué lo hacemos esto? Pues para cuando vamos a la parte cartográfica tenemos que estar claros también de estos conceptos. Si no estamos claros de estos conceptos a la hora de volcar en el territorio, vamos a tener estas limitaciones. Bueno, la primera aspecto que quiero resaltar es el por qué hicimos esta dinámica. Pues el concepto de manejo de cuencas en Panamá es único en el mundo. Realmente cuando vienen muchas otras personas, se han sorprendido por el aspecto como nosotros hemos manejado cuencas. Pues evidentemente tenemos una combinación increíble de conceptos. Evidentemente porque nuestra principal cuenca dentro del país, que es la del Canal, y digo la cuenca del Canal, porque esta cuenca, además de darle funcionamiento a nuestra economía, también es la que provee de agua a más de la mitad de la población de este país. Y ciertamente toda la región metropolitana, esta mitad de la población está en función alrededor de esta cuenca del Canal. ¿Por qué digo cuenca del Canal? Porque si nos vamos directamente a las definiciones, cuenca hidrográfica sería la cuenca del Chagres, pero el canal incorpora otras áreas que son cuencas de otras cuencas
hidrográficas, es decir, tienen la parte del río Cárdenas, que no es afluente del Chagres, la parte del Miraflores, el río Perico, que vienen en la parte del brazo del río Camarón, que estas están hacia la parte sur, que ellas vierten directamente al Océano Pacífico y forman parte del Canal de Panamá. Entonces, como ven, es un concepto muy dinámico que hemos tenido de Cuenca a partir del canal, una experiencia increíble que a muchos le llama la atención, porque como es una cuenca que se mantiene bajo un concepto de hidráulico, de funcionalidad hidráulico, es increíble el concepto de manejo. Igualmente, a lo largo de la administración, nosotros hemos expandido la cuenca, hemos creado áreas anexas a las cuencas, la hemos reducido también. Entonces, es una dinámica muy interesante hablar del concepto de cuenca, el manejo de cuenca en Panamá. Y entonces, esa cuenca que tiene una condición especial, que incluso está a nivel constitucional. Ningún otro país del mundo maneja ese concepto territorial de una cuenca a nivel constitucional. Y ahora nosotros estamos en estos otros comités, estamos incorporando el aspecto más legal. O sea, tenemos ya una cuenca de emblema para el concepto de manejo de cuencas que no ha servido para estos otros elementos. Entonces, por otro lado, tenemos nuevos proyectos, como les comentaba, están los proyectos de modernización del alcantarillado, que están reconfigurando el concepto de cuencas, eso dentro del área del IDAN y el MINSA, con estos proyectos que estamos haciendo de cuencas sanitarias. Por ejemplo, en la ciudad de Panamá, toda la ciudad de Panamá prácticamente se ha convertido en una cuenca sanitaria, a pesar de que hay varios ríos, cuencas hidrográficas se están convirtiendo en una cuenca sanitaria que va hacia la planta de tratamiento de Juan Díaz. Tenemos el concepto también de las cuencas hidrológicas de acuíferos, que se está dando mucho en la región de Azuero, porque ahí ahora se ha explotado más el concepto de agua subterránea, principalmente por la institución regente, que es el IDAN, donde hemos encontrado de que ahora se está estudiando cómo es el comportamiento de las aguas, si es que realmente ellas están aportando dentro de una cuenca hidrográfica, o su dinámica se está dirigiendo a los acuíferos, dan aporte hacia estas otras áreas. Entonces, sobre este concepto, Panamá ha demostrado ser ese concepto que han hablado muchos sobre lo que es las sociedades hidráulicas, las grandes sociedades que están en función del agua. Nosotros, como economía y sociedad, hemos demostrado que ese es nuestro principal recurso, y sobre ellos que nosotros hemos podido construir. Iba a decir, entonces, ya continuando esto, vamos a estableciendo este diálogo, vamos a continuar con las presentaciones. Un momentito, estamos haciendo los ajustes acá para la presentación. ¿Alguna consulta o algún otro aspecto que quieran aportar? Buenas, José Cárdenas, Ministerio de Ambiente, Provincia de Los Santos. Más que todo, pues, lo que hablaba usted de que en la zona de Azuero el uso que se le está dando a la agua, también se están realizando estudios para realizar represas y hacer reservorios de agua multipropósitos. Entonces todo eso iría aportando, puede ir transformando las cuencas hidrográficas y ir delimitándolas, pues, catalogándolas entre otras formas. Así es. Así es, pues. Ya retomando nosotros ahora, hablando ya ampliado y discutido lo que es este concepto de cuencas, ya vemos que existe una multidimensionalidad cuando hablemos de ello, y es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos en este comité tenemos esos diferentes puntos de vista que nos permiten retroalimentarnos y al mismo tiempo saber cuál es el verdadero norte que queremos tomar.
Así que, continuando con esto, vamos a ampliar en esta parte un poco más de lo que son las tecnologías de información geográfica. Las tecnologías de información geográfica, en sus diferentes componentes, tienen lo que es la parte del equipo, el hardware, el software, que son los programas, los procedimientos que son bien claros que hay que establecer, y la parte más importante que es la información, y junto con la información el capital humano, es decir, el recurso humano que pongamos dentro de esto. De ahí, las tecnologías de información geográfica, o sistema de información geográfica, como la gente comúnmente le dice, pero me gusta más la parte de decirle tecnologías, tienen diferentes componentes, los que son los mismos sistemas de información geográfica como tal, que son sistemas orientados ya sea para evaluaciones multicriterio, para visualización, para ciertos análisis rápidos. Está en la parte del análisis espacial, que son ya construcciones de modelos a partir de formatos especializados. En este aspecto están los modelos de erosiones de suelo y otros modelos más que se construyen a partir de esta vertiente. Lo que es la parte del GPS, que por sí es una área de especialidad, aunque realmente el nombre no es GPS. GPS es el equipo que utilizamos, que es Sistema de Posicionamiento Global en inglés, pero realmente las iniciales que se usan para esto es GNSS, que es Red de Sistema Global de Posicionamiento, que involucra un conjunto de temas. Antes nada más era el navegador, ahora tiene otros componentes más, constelaciones satelitales, programación, aspectos geodésicos, con desarrollos de elipsoides, que es todo un arte que se utiliza en esto. Las tecnologías IMS, que va orientado a lo que es servidores de mapas internet, que también es todo un mundo de especialización para los profesionales. El análisis 3D, que también es otro mundo, poder trabajar análisis de visibilidad. De los que nos gusta el análisis del paisaje, ver cuando en un cerro se está haciendo alguna obra, ver cuál es el área de impacto visual, hasta dónde se puede ver, que se puede afectar. Eso es todo un campo de estudio. El SGBD, que son los sistemas de gestión de base de datos, que esto ya hablamos de grandes organizaciones que tienen muchos datos, digamos como Contraloría, que quiera volcar toda su información estadística hacia los mapas. La parte geoestadística, que habla de las probabilidades, mucho análisis, que por ejemplo utilizamos más que todo las interpolaciones, ya sea para análisis de acuíferos, como también para análisis de distribución, probabilidades de flora y fauna. La parte de teledetección, que está muy casada no solamente con las imágenes satelitales, sino también profundiza mucho en la parte de la fotogrametría, en la parte del uso del dron. Las tecnologías de CAD, de dibujo asistido, que han ampliado un mundo en este tiempo. Y la última, la que tengo arriba, AM/FM, es una banda de radio. No son las bandas de radio, sino que ese es el tipo de tecnología que usamos muy orientado a lo que son los sistemas de gestión de distribución de recursos, y recursos energéticos, o también conocidos como los recursos tanto como gas, distribución de gas, de electricidad o de agua. Se hace de manera muy fácil con estos modelos de sistemas que te permiten ver cómo se distribuye cartográficamente, donde en un momento dado hacer análisis de demanda y demás, o de pérdida o de fugas. Eso se hace mediante estas orientaciones. Como le digo, aquí en este aspecto conceptual es para que vean que estas tecnologías abarcan muchas tendencias. Cada una de estas es un tema para profundizar. Pero lo que nosotros vamos a estar orientándonos más es ahorita mismo a la parte de los sistemas de posicionamiento global. Entonces, cuando hablamos de geomática, que son los proyectos para desarrollar información, siempre hablamos de 3 fases. Y tenemos que ver todo en inversión de tiempo y inversión de trabajo. Ciertamente, un aspecto que nunca va a terminar va a ser la recolección de información. Cuando hablamos de recolección de información, ella siempre va
comienza muy lento, pero de repente que se establecen bien los procedimientos, vamos a poder arrancar y disparar aceleradamente la recolección de información y nunca termina. Otro aspecto que es otra fase es el análisis, que es decir, que cuando usted ya llega a tener cierto volumen de información, ya usted se dispara de una vez, crece más rápido, aceleradamente, el análisis de la información. Y existe una tercera fase, que yo la pongo un poquito más aparte de las dos primeras, que es después que usted ya ha llegado a su clímax, a su punto de madurez en el análisis, es el sistema de gestión de datos. ¿Qué significa el sistema de gestión de datos? Que ya no estoy analizando información, sino estoy creando nuevas variables. Y para crear nuevas variables ya tengo que haber dominado todos mis datos analizados, y por eso es que va creciendo lentamente la gestión de datos o el tratamiento de nuevas variables para surgir nuevos indicadores hasta que llegan a un punto de crecimiento. Ahora sí, entrando dentro de las tecnologías GPS, quiero que entendamos que estas son un sistema de posicionamiento global, tiene diferentes componentes, tiene diferentes segmentos, en los cuales nos dan una posición estimada donde estamos nosotros ubicados. Entonces, los sistemas de posicionamiento global componen de 3 segmentos diferentes. En un segmento espacial, un segmento de control y un segmento de usuarios. O sea, cuando la mayoría de nosotros vemos el sistema de posicionamiento, creemos que tenemos el equipo, pero el equipo es toda una red que trabaja, no solamente los satélites que están dando vuelta alrededor de la Tierra, sino también tiene que ver con un punto de control. Hay puntos de seguimiento alrededor del mundo para cada constelación. Es decir, la red de GPS, que es la red norteamericana, tiene un segmento de control por las diferentes instalaciones que tienen los Estados Unidos alrededor del mundo. La parte de GLONASS tiene su control por las instalaciones que tienen los rusos cerca de las áreas, a las regiones polares de nuestro planeta, los europeos que también han creado su constelación, y bueno, también los chinos y creo que los indostanes, y ya creo que en esta década los brasileños también dicen que se han incorporado en esa carrera espacial. Bueno, para que tengamos una idea sobre esta red satelital, la mayoría de los satélites están las constelaciones tienen sus rotaciones a diferentes alturas, tanto el GPS, que era americano, como el GLONASS y el Galileo, pero no son los únicos satélites que tenemos alrededor de nuestro planeta. También tenemos el Hubble, la Estación Internacional Interespacial, que claro que están a una menor altura. También tenemos satélites geoestacionarios, que son aquellos que utilizamos para análisis climático. También tenemos otros satélites que vuelan mucho más alto, que donde sacamos las imágenes satelitales para los análisis de cobertura boscosa. Pero igual, todo esto está programado para no chocar entre ellos. Y en ese sentido, siempre me gusta decirlo, el reconocimiento es para una mujer norteamericana quien desarrolló todos los modelos matemáticos para poner en órbita estos satélites. Esta mujer hizo estos modelos matemáticos de órbita, de coordinación, para que nunca chocaran los satélites entre sí en los años 60. Es una mujer negra que lo hizo pese a las limitaciones a la segregación, en la lucha de los derechos civiles. Esta mujer aportó ese conocimiento, y bueno, lo menciono porque es un aspecto que me gusta decir, resaltar los valores de una persona. Gracias a esa persona hoy estamos trabajando.
Entonces, aquí tenemos una información de las principales redes que están funcionando dentro de los satélites. La mayoría de los satélites vienen por lo general con la red americana. Algunos ya le dicen que incorporan las GLONASS o las otras. Para serles sincero, cuando hablamos de los otros satélites más, otras redes, la mayoría de los proveedores le recomienda a la gente que tengan muchas más constelaciones, pero la realidad es que el incrementar todas estas, la conectividad, todas estas constelaciones de estos países significa un mayor costo para el equipo. Es decir, que si usted está conectado con la América, dice, no, pero incorpore el GLONASS, siempre le va a incorporar un costo adicional, y esos costos, al final, se lo digo abiertamente, no le hacen mucha diferencia a su sistema de posicionamiento. O sea, en algunos puntos puede que sí, pero para el área que nosotros estamos, en los trópicos, en el área intertropical, el posicionamiento que nos da las constelaciones GPS es solo óptima y para nosotros no tenemos mucho aspecto. Yo en lo personal les diría que cuando esperemos a que los brasileños saquen una, que como los tenemos más al trópico y demás, esa sí nos vaya a ser más útil que incorporándonos a la rusa, que están por allá por los polos, o a los japoneses. Entonces, el primer aspecto que cuando vamos a ver nosotros en la parte presencial es la dinámica de las pantallas. O sea, la pantalla, primeramente, el GPS nos va a dar el posicionamiento, el área de cobertura. En este aspecto veremos todo un aspecto de navegación. En la misma pantalla, así como nos está presentando las diferentes satélites que tenemos cobertura, este es un sistema, nos va diciendo la orientación a nivel astronómico, esa navegación de en qué ángulo hacia el cielo vamos teniendo esas coberturas de entrada y recepción de datos que provenientes de los satélites para nuestro posicionamiento. Entonces, ¿cómo funciona el posicionamiento? Nosotros apenas encendemos el equipo se mantiene en conexión con los satélites, comienza a jalar los datos como si fuera un teléfono, jalar los datos. Algunos datos caen por rebote y no es que caen directamente del equipo, por eso es que dan los errores de precisión. Como los satélites tienen relojes atómicos, ciertamente son muy precisos y calculan la diferencia en que viajan estas ondas, y bajo ese método de triangulación ya nos dan el posicionamiento en que estamos, tanto angular como en la proyección UTM. Y claro, como hay un sistema de control, este sistema de control lo que hace es que simplemente monitorea la órbita de los satélites que estén coordinados con respecto al centro de masa de la Tierra. ¿Cómo funcionan? Simplemente, como digo, el GPS primeramente se basa en la triangulación de los satélites, miden la recepción, los tiempos de que viaja la onda. Esto que viaja súper rápido, por eso es que tiene esos relojes atómicos súper precisos. Igualmente, mediante este aspecto angular hacen el cálculo, y basado en los modelos matemáticos planteados por esta matemática norteamericana, y a su vez esto nos ayuda a nosotros a hacer los recálculos. Dentro de esos modelos matemáticos también están las correcciones atmosféricas, es decir, como vimos nosotros ayer habíamos comentado, existe un norte y sur magnético que crean un campo magnético alrededor de la Tierra que está en la ionosfera, y nos cubre, nos protege de las radiaciones. También los datos de GPS o cualquier datos que se transfieren por tecnología vía satelital, las telecomunicaciones, al llegar a este punto siempre hay una cierta pérdida de recepción y demás, y esos datos
gracias a la tecnología se ha sabido sobreponer para poder optimizar la comunicación. Entonces, un aspecto que tenemos que estar claro es cuáles son los diferentes tipos de levantamiento que vamos a hacer. Un aspecto es que si queremos hacer una navegación, podemos utilizar el sistema simplemente autónomo, es decir, que el equipo está funcionando, lo encendemos y vamos a estar trabajando. Existe otro sistema de trabajo que nos da el mismo GPS, que es el diferencial. Para el diferencial yo tengo que trabajar con dos GPS simultáneamente, uno en una coordenada fija y otro con el cual yo voy a estar trabajando. Estos GPS son mucho más caros. El navegador, que es el que usamos todo, el Garmin, está entre 200, 300 dólares el más barato, y ahí, mientras más preciso usted lo quiera, puede llegar hasta tener hasta 1500, el más caro. Pero cuando hablamos de equipo diferencial, de navegación diferencial, este equipo estamos hablando de alrededor de 5,000, de 3,000 a 5,000 dólares, un equipo, y usted necesita dos para poder trabajar. Este equipo, los errores que tienen ciertamente son errores ya a nivel de centímetros prácticamente, ya son submétricos realmente, y usted llega al centímetro del error. El autónomo, usted puede tener error de 5 metros, de 10 metros, de 3 metros, son ya por arriba de la unidad. Entonces, cuando hablamos del sistema RTK, es porque estos sistemas, estos satélites tienen incorporado también un sistema de radio que le permite conectarse entre ellos y hacer corrección simultáneamente. Y bueno, y el estático, que es el que le permite a ustedes simplemente usted deja los puntos fijos, que eso es para cuando está haciendo ya levantamientos y recolección y análisis de puntos geodésicos. Ya esto estamos hablando de trabajos de mucho mayor precisión, donde usted utiliza un equipo mucho más avanzado para estas tareas que requieran esa decisión submétrica. ¿Por qué lo decimos? Porque en el área ambiental, para ser más claro, se utiliza más para lo que es la delimitación de áreas protegidas. Más que utilizar un Garmin que pueda tener un error de 3, 4 metros, se utilizan esto más para la demarcación. ¿Por qué? Porque necesitamos precisar el mismo límite de la Tierra, esa coordenada. ¿Por qué? Porque esto va muy casado a lo que son los títulos de propiedad, es decir, a lo que es los planes de manejos, o a lo que dicen a la marginal sobre el título, que habla sobre los usos, las vocaciones. Por eso es que se utilizan mucho estas formas de levantamiento de los equipos de GPS. Entonces, en el estático, como digo, el equipo se mantiene, él recoge la señal y entonces él va midiendo los tiempos de transferencia entre los datos, y en base a eso hace nuestro cálculo. El del tiempo real, como dicen, o RTK, como dijo, tiene una señal de radio y tiene la comunicación directamente entre ambos, que le permite a usted hacer las correcciones sobre la marcha. No sé. Evidentemente, como todo equipo, hay margen de errores. Los errores que tenemos, encontramos en el manejo de este equipo, primeramente está en la manipulación de las órbitas, las efemérides el listado de cómo estaban configuradas las constelaciones en el momento que usted estaba recibiendo su transmisión. Por eso es que son monitoreadas por el segmento control, por las estaciones terrestres que dan seguimiento a los satélites. Pero también tenemos otros errores. Las asimetrías de la Tierra, como todos sabemos, la Tierra no es totalmente esférica ni elipsoidal, tiene un geode, hay áreas que tienen depresiones, hay áreas que tienen valles, hay áreas que tienen grandes cerros, y todas estas modificaciones son bien irregulares, y por eso es que eso también influye a la hora de hacer el levantamiento con los equipos GPS. Estos, si estamos hablando ya de un nivel más geodésico, son los que se preocupan por este tipo de errores, cómo manejarlos. Está también la parte del efecto de lunar o
o de sol, que ya esto es un aspecto más que estudian los geofísicos, lo que son las mareas terrestres, las inclinaciones de la órbita, que tienen que ver con las estaciones terrestres, el punto en que la Tierra se va inclinando, si las estaciones de primavera, otoño, o los solsticios de verano e invierno, como estos también configuran, conmigo son aspectos de un campo para estudiar a gran precisión para geodestas, topógrafos, geofísicos, el aspecto del viento solar, es decir, la irradiación que recibimos del sol, la fricción atmosférica, como les dije, que ocurre dentro de la ionosfera, lo que es las variaciones del campo gravitatorio y la redistribución de masas. ¿Por qué es importante la redistribución de masas? Porque el sistema actual que usamos, la proyección actual, la WGS-84, usa el centro de masa del planeta. El anterior que utilizábamos nosotros era el NAT-27. El NAT-27 era un sistema de proyección ajustado a la superficie en que estábamos. Pero el actual, WGS-84, que es global, todos lo usamos en cualquier parte del mundo, es un sistema que se orienta con el centro de masa. ¿Y qué pasa? Cada vez que ha ocurrido grandes terremotos, que hablamos de estos terremotos que han pasado en las décadas pasadas, que se han tenido su repercusión, muchos geofísicos dicen que incluso eso ha cambiado el eje o la órbita del planeta, no han podido demostrarlo, pero hablan ciertas teorías, dicen que al ocurrir esto, ha ocurrido una redistribución de masa. Es más, existen equipos de navegación de este posicionamiento global tan preciso que son utilizados como redes geodésicas, y en América Latina está a través de una red que se llama CIRGAS, que aquí en Panamá está representado por el Instituto Geográfico Nacional. Ya tiene más de 10 años de estar incorporado nosotros en esa red, pero a comienzos de la década, bueno, a finales de la década pasada, me corrijo, cuando ocurrió el gran sismo en Chile, ese sismo tipo de magnitud 9, a través de estos sistemas de posicionamiento global, identificaron que el sismo fue tanto que Chile se había trasladado, en algunos puntos, se había trasladado 10 metros hacia el este. O sea, fue tanto la sismicidad que la gente no sintió el tirón, que se trasladaron. Y en Buenos Aires, con estos mismos equipos, fue tanto el estirón que se trasladó la coordenada, o sea, donde estaba, se estiraron ellos 1 metro al este. Fue la fricción, la tectónica, que reconfiguró realmente para ellos los sistemas de coordenadas. Es decir, yo siento que estoy parado, estacionado en una coordenada, pero después de ocurrir esto, de este gran temblor, se me identifiqué que me he trasladado tantas coordenadas, y es un aspecto muy interesante, y se lo digo, este aspecto para que entendamos el potencial que tiene esta herramienta. Otro aspecto de las fuentes de errores, como les estaba diciendo, también está ya en el manejo del equipo. Es decir, que ya en el manejo del equipo, como yo lo tengo ubicado, si estoy en un área que tiene recepción, no tiene recepción, si es un área donde tengo dificultades, si estoy cerca de alguna subestación eléctrica, una central eléctrica, porque como esta emite ese ruido por la radiación electromagnética, también me puede perturbar la señal de mi equipo receptor, así como lo hacen en los teléfonos. Ya entonces, entrando en detalle, estamos hablando ahora, retomando el concepto de las proyecciones. Las proyecciones principalmente están las planas, están las cónicas y están las cilíndricas. La que se ha identificado para el área intertropical es las cilíndricas, en este caso la cilíndrica transversal, que es la UTM, y la universal transversal de Mercator. Es decir, nosotros identificamos que bajo esta proyección cilíndrica establecemos que en el área intertropical es bien homogénea, mantiene las conformidades, mantiene las distancias, mantiene las formas, y a medida que se va yendo hacia los polos,
se va distorsionando. No existe una proyección que nos sirva íntegramente para el planeta, dependiendo en la latitud que estemos, va a ir variando las diferentes proyecciones, pero para nosotros trabajamos con una proyección UTM. Entonces, las coordenadas, como nosotros manejamos, existen coordenadas geográficas y coordenadas UTM. Las coordenadas geográficas o geodésicas están orientadas en el punto donde estamos. Este sistema de coordenadas están dados por las medidas angulares, es decir, como los dimos en la escuela, estamos entre los 8 y 10 grados, estamos entre los 77 grados oeste. Ese es el ángulo que tenemos desde el Ecuador hacia donde estamos, ya sea hacia el norte o hacia el sur. Igual si la diferencia angular entre el meridiano de Greenwich, ya sea hacia el este o hacia el oeste. Así de esa manera es que se hacen los cálculos de las coordenadas geodésicas. Y para el cálculo de las coordenadas UTM, primeramente lo que se desarrolló comenzaron a desarrollar fajas. Fajas UTM donde comienzan a hacer medidas más coordenadas planimétricas más que angulares. Estas coordenadas planimétricas se van desarrollando por zonas. Son 60 zonas en total. Bueno, 60 zonas en el hemisferio norte y 60 zonas en el hemisferio sur. Nosotros en Panamá estamos en dos zonas. La zona 17, que es la que predomina, que es la zona más que todo donde está en el área del Arco Seco, la ciudad de Panamá, en el área de Chepo, parte de Darién, pero la zona 18 es para aquellos que están hacia la frontera con Darién. Es decir, que cada vez que usted pase la frontera, el GPS de una vez le hace la observación de que cambia de frontera y que la parte de la coordenada UTM cambia totalmente. Entonces, cuando nosotros estamos estacionados en un punto, tenemos la navegación de los puntos cardinales y el GPS, si nos tiene las coordenadas geográficas o geodésicas o coordenadas polares, nos va a decir esa diferencia angular en que estamos. Nos va a poder orientar y nos va a poder servir a ubicarnos dentro del planeta. Pero si nos vamos a las medidas a las coordenadas UTM, como les mencioné, ellas van arrancando de manera planimétrica y están dadas no en ángulos, sino en distancias métricas. Metros al norte, metros este. O sea, en este caso, si estamos en el hemisferio norte, la zona 17 norte es cuántos metros nosotros nos identificamos hacia el norte del Ecuador y cuántos estamos hacia el este del meridiano central de la proyección. Por eso que en este meridiano central es que se habla que es el norte de la cuadrícula que habíamos hablado ayer, que cada proyección tiene su norte cuadricular, que no necesariamente coincide con el norte geográfico ni tampoco tiene que coincidir con el norte magnético. Por eso son tres tipos de nortes que tenemos que estar claros a la hora de manejar nuestras proyecciones, a la hora de nosotros trabajar y dar la lectura del mapa. Entonces, si fuéramos a utilizar la plataforma Google Earth, que es un programa gratuito, como le dije, que es un programa que nos permite, tanto en el teléfono como en la computadora o en las tablets, poder trabajar, tiene una opción que cuando vamos a herramientas y opciones nos permite a nosotros cambiar las diferentes tipos de coordenadas. Si queremos grados decimales, si queremos grados minutos decimales o si la queremos en UTM. Ojo, si estamos en UTM tenemos que especificar en qué zona estamos. Si no le especificamos la zona, el programa lo puede interpretar en la zona en que en su momento le tenga más cercano, esté más ubicado y lo va a orientar a ese punto. Por eso es que tenemos que estar claros si vamos a trabajar en coordenadas UTM o en coordenadas geográficas. La ventaja de las coordenadas geográficas, como son angulares, se aplican directamente a todo el planeta. O sea, estamos a 180 grados
del este, ya es decir, ya hemos dado la vuelta, estamos en el contraángulo al Greenwich, o si estamos en los 90 grados, ya estamos del Ecuador directamente ubicado, estacionado en un polo. Por eso es importante que estemos claros en una aplicación tan sencilla, sabes el tipo de coordenada con que estamos trabajando. Ya, de aquí, lo que les vamos a pedir como un ensayo que vayan desarrollando es que identifiquen cuáles son las coordenadas UTMs y las coordenadas geográficas de 3 elementos conocidos por ustedes, o sea, que sean accesibles, que sea una iglesia, un parque, una escuela, un tanque de agua, o sea, puedan tener la diferencia en cuál es su coordenada UTM y la coordenada geográfica. ¿Qué es lo que busco? Que ustedes entiendan que si yo estoy posicionado en un punto fijo, conocido, el sistema de coordenadas pueden cambiar. La unidad que sea coordenada geográfica o coordenada UTM van a ser cifras diferentes, pero el punto en que estoy ubicado es el mismo, que es lo que buscando ese objetivo que queremos. Lo que manda es mi interpretación del punto sobre la Tierra. El territorio es lo que nos está mandando. Entender el territorio, simplemente estas son herramientas que voy a adaptar para que todos entendamos que lo que estoy viendo en el territorio, cómo se expresa y cómo poder transmitir ese conocimiento de mi interpretación del territorio a otras profesiones y al mismo tiempo poder trabajar en los equipos de los comités de cuencas. Hasta aquí le agradezco a todos su atención y bueno, esperemos vernos prontamente. Así que pasen un excelente día. Muy bien, gracias Freddy por tu presentación. Podemos abrir, si les parece, el periodo de intercambio, preguntas, comentarios, aportes a esta presentación de Freddy en la parte virtual, tomando en cuenta que todos estos conceptos, la mayoría de ellos tendrán una aplicación práctica en los talleres presenciales de la otra semana. El marco de referencia, a mi juicio, bastante amplio que ha dado Freddy, es para darle un contexto de todo el desarrollo digital que tiene este tema de la cartografía y los múltiples usos de las herramientas que iremos a practicar en terreno, la brújula, GPS y el dron. El dron especialmente está orientado para el módulo siguiente, que es de monitoreo ambiental. Entonces escuchamos las preguntas, las intervenciones, comentarios, todos menos arrepentimiento. Adelante. Se puede levantar la mano, como le explicó Kiri hace en la principio de la mañana, reacciones, o se puede chatear también. Hay una pregunta de Joel. La leo, Freddy. ¿Cuáles son las recomendaciones para mejorar la precisión con el uso de un navegador GPS de forma fácil y con los recursos tecnológicos disponibles? Adelante, Freddy. Gracias, Joel, por la pregunta. Sí, bueno. Primeramente, cuando estamos en campo, lo más sano es... Tienes que abrir el micrófono, Freddy, no se te escucha. Sí, bueno, ¿se copia ahora sí? Sí, se escucha. Ok. Primeramente, cuando se enciende el equipo, como siempre les recomiendo a muchos, lo más claro es ver hacia el cielo, y no es que uno quiera rogar, sino para que vea uno el ángulo de recepción que tenga. El detalle es, por ejemplo, que a veces tenemos edificios, tenemos árboles muy coposos, entonces tenemos que en un momento dado salir
de ese punto para poder tener la mejor recepción. Hay que buscar siempre el punto de mejor recepción y hay que definir un tiempo perentorio para poder estar ahí estacionado y poder tener la mejor señal. Evidentemente, cuando uno va, uno tiene que saber manejarse con las precisiones, en el sentido de que para un trabajo de posicionamiento que tenemos que darle 3 metros que vemos de error, o sea, hacer la señalización que en esos 3 metros que cuando digamos a la persona que debe llegar a ese punto, esté señalizado lo que queremos que encuentre. Por ejemplo, en mi experiencia, a veces estábamos en la montaña y teníamos que identificar áreas de aspecto arqueológico. Evidentemente teníamos que salir porque dentro el dosel de las montañas en Miguel de la Borda no lo permitía. Entonces teníamos que hacer una señalización y de ahí prácticamente con la brújula y con tanto la brújula con pasos calibrados, orientar a la persona un momento dado para poder incursionar dentro del bosque. O sea, hacerle la trocha y hacerle la marca. Bueno, de aquí tú en 10 metros de este punto de campo abierto hacia el este o hacia el noreste vas a encontrar un punto donde tenemos señalizados que es donde tienes que hacer terminar de hacer el rescate arqueológico, y eso lo teníamos que hacer. Esas son recomendaciones, por eso que hacemos la recomendación, y reitero, de poder combinar las dos, porque en algunos puntos también el GPS falla, y no es culpa nuestra, sino son las condiciones y tenemos que adecuarla. El detalle, como le digo, todo va a depender de la precisión con que usted quiera hacer. Si usted quiere hacer una precisión para fines de titulación de tierra, de regir lo que está ocurriendo de ordenanza territorial a nivel catastral, evidentemente tiene que irse con los equipos de navegación de alta precisión, y ahí la inversión es mucho mayor. Eso son las recomendaciones que le digo. Igualmente, en la parte presencial estaremos ampliando un poco más de algunas otras técnicas que podamos adecuar para esto, porque igual algunos GPS tienen simulaciones, es decir, que yo le activo la simulación y él simula la coordenada cuando me introduzco dentro de la navegación. Ajá. El otro, ¿quién era? Que yo sé la consulta. José Cárdenas había levantado la mano para hacer una consulta. Buenos días, sí, quería consultar qué equipo utilizaremos en la experiencia que tendremos en campo. ¿Utilizaremos un Garmin, un GPS de manos o qué utilizaremos? Sí, utilizaremos el Garmin que es el más ampliamente utilizado, ese equipo de navegación de preciso. Con respecto a la otra consulta que hace el ingeniero Jaramillo sobre las aplicaciones de los celulares. Las aplicaciones de los celulares, además de la red de constelaciones, ellos miden el tiempo y la distancia no solamente a los satélites, sino a las torres. Él se reconecta con las torres de celulares, con las 3 torres, y en función de ese aspecto ellos también hacen una reconfiguración de datos. Para áreas urbanas donde tienen una buena señal de data, de Wi-Fi, con la cobertura de los posicionamientos de celular, son también relativamente buenas para la navegación. Estamos hablando de que puede ser de 5 a 10 metros y para fines ambientales no puede ser útil. Pero el detalle es cuando vamos a áreas de difícil acceso, áreas montañosas, donde no necesariamente no vamos a tener buena cobertura de Wi-Fi. Igualmente hasta en la ciudad tenemos ahí áreas de dificultades de cobertura donde la navegación con estas aplicaciones no son, pierden, y bueno, eso ya es aspecto que tiene que ver con el proveedor, pero sí, se pueden combinar en ese sentido. ¿Algún otro más? Gracias, licenciado Freddy. Tenemos otra pregunta en el chat. Dice, ¿son más precisos los celulares que captan 2 constelaciones de satélites, GLONASS y GPS, que los navegadores GPS que solo se comunican con una sola constelación?
Bueno, voy a ser bien preciso en este aspecto. He tenido discusiones con grandes geodestas aquí en Panamá y bueno, la literatura aplica lo siguiente. Debido a nuestra posición en Panamá, está en la zona intertropical, los puntos de GPS de la red americana se concentran simplemente hacia el área intertropical, es decir, entre el trópico de Cáncer y el trópico Capricornio, están en el área de Hawái, y por eso es que lo que es el achatamiento del globo en esta zona intertropical, la señal GPS es excelente aquí. ¿Qué pasa con el GLONASS? Y lo voy a decir porque en mi experiencia yo fui vendedor en empresas de equipo, de este equipo. Tuve 5 años como vendedor y fui instructor de programas. Lo que pasa con el GLONASS es que los puntos de posicionamiento de ellos están en áreas polares. Es decir, los rusos no tienen todavía ni una provincia, ni dependencia, ni un fuerte militar en la área intertropical. En cambio, los norteamericanos en Hawái tienen en algunas islas en el área del Océano Índico, también en el Atlántico, incluso en Filipinas. Ellos tienen un convenio con Filipinas donde tiene un punto de control, y como tiene esa facilidad, le ha permitido a ellos tener un mayor control. En otras palabras, lo que quiero decir es que dentro del punto de vista geodésico, para nosotros funciona excelentemente la GPS. El GLONASS, si usted quiere una precisión en el área de los polos, es decir, si nos vamos a Alaska, Groenlandia, por esa área, allá el GLONASS solito es mucho mejor que la señal de GPS. En ese sentido, por eso le digo que comprar una señal más costosa que la hora no tiene sentido, a mi modo de ver, muy particular. Por eso es que siempre la gente le digo, no vale la pena comprar una GLONASS, o sea, porque a veces los costos son muy caros. Una GLONASS, por ejemplo, para un equipo para los equipos estos de alta precisión, estamos hablando que las licencias de GLONASS, hasta donde yo tengo entendido, eran alrededor de $1,000 al año. Por eso, entonces, gastar en algo que no te va a aportar mucho dentro del trópico no tiene sentido. Antes de continuar con el ingeniero Edgardo, vamos a retomar la pregunta del ingeniero Jaime Pimentel. Dice, licenciado Freddy, ¿usted recomienda que pueda ser viable que nuestros técnicos de campo puedan usar aplicaciones de GPS que tienen en su celular en caso que no cuenten un GPS? Y el ingeniero Joel Jaramillo acaba de compartir una aplicación de GPS que no requiere de datos. Muchas gracias por su aporte. Sí. Bueno, como lo había explicado brevemente, en las áreas urbanas todas estas aplicaciones van en función de la accesibilidad y la triangulación con las torres de celulares, que están totalmente georreferenciadas. Por eso digo, en áreas urbanas, dependiendo de la accesibilidad, es muy óptimo. En áreas rurales, campo, yo lo tomaría con más delicadeza. Bueno, como digo, los errores pueden ser de alrededor de 10 metros, 3 metros, y bueno, ahí podemos, si es accesible para lo que quieren hacer, perfecto. Así, licenciado Griffith. Oh, sí, Freddy, una pregunta. Hablaste sobre el tema del cambio que hubo en el datum, que antes pues se utilizaban las coordenadas geográficas y cambió a geodésicas o viceversa. Muchos de los mapas a menos que yo utilizaba hace 20 años, estaban basados en las coordenadas geográficas. Hay un factor de conversión, se pueden seguir utilizando esos mapas ahora, porque a veces no cuentas con las coordenadas o alguien te da un dato de coordenadas tomadas en UTM hoy, pero el mapa que estás utilizando fue diseñado en el sistema antiguo, que necesito convertir para tener la precisión y llegar al punto, o no es necesario. Ok.
Perfecto, muy interesante porque hace 20 años, los mapas que tenemos de hace 20 años, la diferencia más o menos de desplazamiento con el WGS-84, estamos hablando de más o menos 200 metros, o sea, 200 metros de desplazamiento entre coordenada y coordenada, a pesar que el punto es el mismo. Entonces, el detalle que hay aplicaciones genéricas que me hacen los cambios y puedo estar alrededor de 5, 10 metros de error, por decirlo así, más el Instituto Geográfico Nacional. Ellos tienen la obligación, y lo han hecho, creo que han hecho el recálculo, ellos lo conocen como los 7 parámetros, para poder hacer ese cambio de conversiones, para poder ser más precisos. Y ellos deben, tengo entendido que habían realizado en algún momento capacitaciones orientadas a topógrafo y demás, pero ellos tienen que disponer de eso en su aplicación. Ahí sin ánimo de querer ser un poco, ¿cómo decirlo? Un poco fuerte, o sea, es parte de la competencia, pero sí tenemos aplicaciones que podemos buscar por internet, puedo compartírselas después por el chat, donde podemos hacer esas conversiones, de entre el NAT27 que tenemos en el canal de Panamá hacia el WGS-84, para poder utilizar esos mismos mapas de referencia, porque todavía los mapas nuevos de WGS-84 tampoco han salido al público, no están de acceso al público, pero sí puedo, para retomar ese aspecto, me comprometo a responderte, buscar la aplicación, por ahí tengo que buscarla, que hay otros que trabajan con programas, pero haré las consultas, buscaré algunas amistades del Instituto Geográfico que me hagan la referencia y te compartiré la información vía grupo WhatsApp. Muchas gracias, ingeniero. ¿Otro de los ingenieros que nos acompañan tiene alguna otra pregunta? Ahí el ingeniero Joel ya acaba de rescatar la calculadora geodésica para lo que son las conversiones que desarrolla el Instituto Geográfico. Siendo así, Milton, por favor, para que hagas el cierre. Gracias, Freddy, y a Edgardo, a Joel y todos los que han intervenido en esta parte de intercambio y la reflexión que se generó y que compartimos en la plenaria. La reflexión que podemos hacer ya para ir, digamos, subrayando algunas ideas de este módulo de navegación, cartografía, GPS y brújula. Me remonto ayer al video de cartografía de los pueblos. Es un video reciente del potencial que tienen estas herramientas si son utilizadas de manera adecuada por las comunidades para reconocer su territorio, desarrollar su identidad con su territorio y poder mirar a futuro como los gestores y salvaguarda de los recursos naturales del país. Ese enfoque tiene total relevancia en el siglo XXI en medio de todas estas amenazas que se ciernen sobre los recursos naturales y particularmente sobre el agua, ¿verdad? Entonces hay una cantidad apreciable de desafíos. Hablamos ayer de la abundancia de agua en el planeta, pero también reconocer el riesgo que supone la restricción de la calidad del agua, que es la que necesitamos los seres humanos y los seres vivientes para poder mantenernos como especie dentro del planeta.
Entonces, las herramientas que estamos desarrollando el intercambio tienen múltiples aplicaciones y lo importante es un uso cada vez más democrático de ellas. Por eso el Cartografía de los Pueblos es un ejemplo de cómo los técnicos de este siglo XXI debemos asumir un compromiso más sistemático de que el conocimiento complejo que manejamos, el conocimiento que hemos tenido acceso a través de la academia, es prácticamente una condición necesaria de sobrevivencia de la civilización, que estos conocimientos puedan ser compartidos para que puedan ser apropiados por las comunidades, para que puedan ser utilizados por las comunidades para la defensa de este recurso en alto riesgo que es el agua. Y estas herramientas tienen relación con la deliberación interesante que no está cerrada, que tuvimos en los grupos y que fueron abordados en la plenaria. Esa es la parte de lo que decíamos también ayer y hoy lo volvemos a reforzar, es la búsqueda del cómo. O sea, hay conciencia plena de los desafíos ambientales con mayor o menor claridad, pero el mundo con la pandemia hemos podido desnudar las limitaciones que tenemos como cultura civilizatoria, que no estamos respondiendo adecuadamente a esos desafíos. Y son desafíos globales, pero son desafíos que nosotros desde la Comité de Cuencas del Arco Seco tenemos ahora este instrumento de organización territorial que son los comités de cuenca para desarrollar un trabajo que no es competencia ni responsabilidad exclusiva de los comités de cuencas. Los comités de cuencas son los gestores, son los que deben orientar a la sociedad civil, a la sociedad institucional, a la sociedad política, a los poderes económicos, para que podamos entender que todas las cuencas que están en el arco seco requieren este instrumental para planificar el futuro del desarrollo de nuestras poblaciones y nuestras sociedades, ¿no? Entonces, estamos en un momento importante. El agua es clave para el metabolismo de la biosfera, señalan algunos analistas. Otros dicen que el agua es un recurso escaso, pero el agua es un elemento que puede ser planificado para que se convierta en un recurso que sea distribuido equitativamente entre todos los seres que habitamos el planeta y en nuestro país, igual que el Plan Nacional de Seguridad Hídrica plantea sus 5 metas, que entre ellas está el de cuencas saludables, está también el acceso de agua potable para la población, y eso a su vez tiene vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, la invitación de este módulo de navegación, GPS, cartografía es apropiémonos de las herramientas, compartamos de forma horizontal todo lo que cada uno de ustedes sabe y conoce y enrumbemos el trabajo de los comités de cuenca en un rumbo deliberado, como dice el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Asumamos ese rumbo deliberado hacia una gestión sustentable, integrada, multidisciplinaria, participativa de las cuencas, microcuencas y subcuencas del arco seco. Agradecemos la participación de los 23, yo sé que son un poquito más porque en una sola pantalla puede ser que se involucren varios, por el tiempo, por los aportes y confiados en que nos vamos a ver la otra semana, lunes y martes, con los comités
Santa María, la 132, el comité de la cuenca del río Antón, 136, y el comité de Río Grande, sumados a los comités número de las cuencas 124, 126, 20, 128 y 130. Gracias a todos. Quería también agradecerte por todo el esfuerzo. Repito, el clima acá está nublado, lluvioso, y eso nos ha desafiado para poder cumplir con este módulo. A Freddy, gracias por tu experiencia compartida, y bueno, que tengan un buen y excelente almuerzo. Nos vemos entonces la otra semana. Muchas gracias. Aquellos que necesiten alguna carta para la institución, por favor escríbenme al privado del número que normalmente escribo. Y pues decirme nombre, institución, a quién debo dirigirla, por favor, y muchísimas gracias a todos por participar. Gracias, licenciada, que tengan buena tarde. Muchas gracias, tengan buenas tardes. Saludos, compañeros. Hasta luego. Saludos. Saludos a todos. Gracias. Buenas tardes. Saludos. Saludos. Gracias, saludos.